Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la solución general a la ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden utilizando un método de coeficientes indeterminados. En la pregunta dada, se nos pide que usemos coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular a la ecuación diferencial dada. Entonces, para esta pregunta, solo ingresaremos la solución particular dada por I sub p de t. A pesar de que pasaremos por todo el proceso para encontrar la solución general, que tiene la forma I de t es igual a I sub c de t más grande I sub p de t. Esta gran I sub p de t es la misma que esta I sub p de t, donde I sub c de t es la función complementaria, que encontramos al determinar la solución a la ecuación diferencial homogénea correspondiente, y luego para encontrar una solución particular, la gran I sub p de t. Primero adivinamos la forma de una solución particular con coeficientes indeterminados, y luego usamos las derivadas de esa función para realizar la sustitución en la ecuación diferencial, y luego resolvemos los coeficientes indeterminados. Al hacer esto, encontramos una gran I sub p de t, una solución particular, y luego podemos formar la solución general determinando esta suma. Entonces, el primer paso nuevamente es resolver el correspondiente ecuación diferencial homogénea, que es I doble primo menos 4i primo más 4i es igual a 0. Podemos resolver esta ecuación diferencial homogénea usando la ecuación característica a al cuadrado más br más c es igual a 0. Donde a es igual a 1, b es igual a 4 negativos y c es igual a 4 positivos. Entonces tenemos r al cuadrado menos 4r más 4 es igual a 0. Podemos resolver esto factorizando factores de r al cuadrado. Los factores de 4, luego agregue los 4 negativos, o 2 negativos y 2 negativos. Observe cómo tenemos dos raíces iguales reales, por lo que podemos decir que r es igual a 2 con multiplicidad 2. Recuerde, cuando la ecuación característica tiene dos raíces iguales reales, la solución general está en esta forma, lo que significa que esta es la forma de la función complementaria a la ecuación diferencial no homogénea dada. Entonces, debido a que r es igual a 2, la función complementaria es I sub c de t es igual a c sub 1 veces elevado a la potencia de 2t más c sub 2 veces t veces e elevado a la potencia de 2t, así que usaremos esta función nuevamente más tarde cuando formemos la solución general. Pero ahora trabajaremos para determinar una solución particular. Entonces, paso 2, adivinamos la forma de una solución particular con coeficientes indeterminados, y debido a que el lado derecho, a menudo denominado g de t es una función cuadrática, eso significa que I sub p grande de t sería una función cuadrática con coeficientes indeterminados, lo que significa que sería en forma de a al cuadrado más bt más c. Esta forma de función satisfaría esta ecuación diferencial, lo que significa que es la segunda derivada menos 4 veces su primera derivada, más 4 veces la función original sería igual a esta función cuadrática a la derecha. Simplemente no sabemos cuáles serían los coeficientes. Antes de realizar la sustitución en el paso 3, necesitamos encontrar la primera y segunda derivada de gran I sub p de t. Entonces, la primera derivada sería igual a 2a más b. Y la segunda derivada sería igual a 2a. Así que ahora tomaremos estas tres funciones, realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial para encontrar los valores de a, b y c. Una vez que encontremos los valores de a, b y c, tendremos una solución particular. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Al realizar la sustitución, comenzamos con I double prime, que sería 2a menos 4 veces I prime, que sería 2a más b. Luego más 4 veces la función original, que sería 4 veces a al cuadrado más bt más c. Y esto debe ser igual a 2t al cuadrado más 6t más 2. Entonces, para nuestro próximo paso, busque los paréntesis. Entonces tenemos 2a menos 8a menos 4b. Minus 4b. Y luego más 4a al cuadrado más 4bt más 4c. Plus 4bt. Plus 4c. Nuevamente es igual a 2t al cuadrado más 6t más 2. Avancemos y reorganicemos el orden de los términos a la izquierda.
Pongámoslos en orden descendente usando los exponentes en t. Entonces tenemos 4at al cuadrado, y luego tenemos menos 8at. Asegurémonos de obtener todos los términos. Ya nos ocupamos de ese término y este término. Ahora tenemos más 4bt. Los términos restantes son constantes. Entonces tenemos más 2a menos 4b más 4c. Minus 4b plus 4c Es igual a 2t al cuadrado más 6t más 2. Ahora hagamos una última cosa aquí. Escribamos esto como 4at al cuadrado. Ahora para el término t, factoricemos la t. Entonces tendríamos más t multiplicado por la cantidad negativa 8a más 4b, y estos tres términos son constantes. Ahora igualemos los coeficientes. Mirando los términos al cuadrado t, tendríamos 4a debe ser igual a 2. Mirando los términos t, tendríamos 8a negativo más 4b debe ser igual a 6. Y si solo observa los términos constantes, 2a menos 4b más 4c debe ser igual a 2. Escribamos estas ecuaciones. Nuevamente, tenemos 4a igual a 2. 8a negativo más 4b es igual a 6. Y 2a menos 4b más 4c es igual a 2. plus 4c equals 2. Resolvamos este sistema de ecuaciones en la próxima diapositiva. Entonces, mirando la ecuación 1, si dividimos ambos lados entre 4, sabemos que a es igual a 1, 2. Para la ecuación 2, si sustituimos 1, 2 por a, tendríamos 8 veces negativo 1, 2, eso es negativo 4 más 4b es igual a 6. Sumando 4 a ambos lados, tenemos 4b igual a 10. Dividiendo ambos lados por 4, tendríamos b es igual a 10, 4 o 5, 2. Así que ahora sabemos que a es igual a 1, 2, b es igual a 5, 2, y ahora podemos encontrarse usando la ecuación 3. Entonces, usando la ecuación 3, tendríamos 2 veces 1, 2, menos 4 veces 5, 2, más 4c es igual a 2. Entonces tenemos 1, esto sería menos 22 o menos 10. Más 4c es igual a 2. Entonces esto es negativo 9. Sumando 9 a ambos lados, tenemos 4c es igual a 11, entonces c es igual a 11, 4. Entonces, ahora que conocemos los valores de a, b y c, tenemos una solución particular. Volviendo a la diapositiva anterior, ahora conocernos una solución particular, la gran I sub p de t es igual a 1 es 1, 2, por lo que tendríamos 1, 2t al cuadrado. b es 5, 2, entonces más 5, 2t, y c es 11, 4. 11/4. Entonces, esto es en realidad lo que nuestra pregunta nos está pidiendo para esa solución en particular, y sub p de t, pero nuevamente, podemos usar esta función y la función complementaria para formar una solución general que haremos en un momento. Avancemos e ingrese I sub p de t. Y ahora encontremos la solución general dada por I de t. La solución general sería, I de t es igual a la función complementaria, que era c sub 1, e a las 2t, más c sub 2t, e a las 2t. Y luego más la solución particular que encontramos, que es más 1 2t al cuadrado más 5 2t más 11 4. De nuevo, esta pregunta no se hace, pero sería una solución general. Espero que hayas encontrado esto útil.